Técnicas e instrumentos en el diagnóstico institucional. Cuando hablamos de la gestión en la escuela, hay un proceso que es importante que nosotros tengamos en cuenta para la búsqueda de la calidad de la educación. Y es que para hablar de calidad de educación, para el logro de la calidad de educación de la escuela, es importante que la gestión sea eficaz y eficiente, y a la vez efectivo, es decir, haya esa coherencia entre la eficacia y la eficiencia de lograr el aprendizaje del alumno. Eso nos va a llevar, a través de la gestión en la escuela, la calidad de la educación. Por eso, conocer la realidad educativa, conocer la realidad dentro de la escuela, tanto a nivel, podemos decir, macro como institución educativa y tanto a nivel micro, podemos decir, en el aula, a nivel de la relación del proceso educativo entre docente y estudiante. Conocer esa realidad nos va a permitir entender un poco el proceso educativo y evidentemente va a contribuir a que la gestión en la escuela sea una gestión que contribuya a una calidad de la educación. Entonces, para ver esto vamos a hablar de las técnicas y instrumentos del diagnóstico institucional. No nos olvidemos que el diagnóstico nos va a permitir analizar, nos va a permitir determinar cuál es la situación que existe dentro de la escuela. ¿Cuál es la situación? Más específicamente, el diagnóstico, recordemos, que va a ser el conocimiento integral, es la comprensión de la realidad educativa. Al conocer integralmente la realidad educativa de mi escuela, al conocer integralmente la realidad educativa de la educación, me va a permitir comprender esa realidad. Y al comprender la realidad voy a poder determinar las causas o factores que explican las características de su funcionamiento de la escuela, tanto a nivel institucional como a nivel pedagógico. Y eso me permite además de definir cómo fue el comportamiento de la escuela en el servicio que brinda, es decir, en el servicio educativo, actualmente y en los años anteriores, es decir, cómo ha sido el desarrollo en esta tarea de la escuela en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, hacer un diagnóstico implica ello. Es importante este proceso de diagnóstico cuando nosotros empezamos a realizar la gestión en la escuela. ¿Por qué? Porque existe diversidad de formas que se van a dar en la escuela. Si vamos, por ejemplo, a la dimensión pedagógica, vamos a entender de que el estudiante tiene diversos estilos de aprendizaje. Si vamos a ver a la labor del profesor, vamos a entender que el docente tiene diferentes formas de enseñar. Entonces, si no se interviene tanto en el proceso pedagógico entre lo que el alumno y lo que el docente conoce, domina o sabe, si no conocemos esa realidad, entonces no vamos a poder lograr que esa interacción que tiene que ver con el producto del aprendizaje se va a dar de forma eficiente, de forma eficaz y de forma efectiva. Entonces hay que conocer esa realidad. La realidad, mire que estábamos hablando solo de un aspecto del pedagógico del aprendizaje, estilos diversos de aprender, formas diversas de enseñar. Entonces, hay que conocer esa realidad. Entonces, el conocer esa realidad, es decir, el saber los estilos de aprendizaje del alumno, el conocer su situación socioeconómica, el conocer el nivel cognitivo que tiene, el nivel psicológico, el nivel biológico, conocer el dominio disciplinar del docente, solo estamos hablando de la dimensión pedagógica, el conocer el dominio disciplinar del docente, el dominio de las estrategias del docente, el conocer la dinamicidad del desarrollo del proceso educativo por parte del docente, eso me va a permitir tomar decisiones muy importantes. Por eso de ahí la importancia del diagnóstico en la escuela.
Recuerden que el diagnóstico es un proceso científico, es una indagación científica de la realidad educativa. Entonces, va a ser importante en la medida que, si yo conozco ello, voy a poder tomar decisiones y establecer objetivos como escuela. Es decir, el modelo de escuela que deseo alcanzar, es decir, la calidad de la educación que voy a impartir en la escuela, que me va a permitir ante la sociedad tener una posición de respeto, una posición de reconocimiento frente a la comunidad y frente a los padres de familia. Recuerden, hoy en día el padre decide matricular a su niño adolescente en una determinada escuela a partir del posicionamiento que tiene la escuela frente a la comunidad. ¿Recuerdan? Entonces, yo conozco mi realidad y empiezo a cambiar. El diagnóstico me permite un proceso de cambio, un proceso de transformación del servicio educativo que brinda la escuela. Entonces, a partir de eso, ¿qué voy a establecer? Voy a tomar decisiones para establecer objetivos, metas, logros de aprendizaje. Si tengo definido mis metas, mis objetivos como escuela, puedo elaborar el futuro que espero, es decir, voy a planificar mi proyecto educativo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque conozco mis debilidades, mis potencialidades de la escuela y además puedo fundamentar los cambios que quiero hacer a partir de una realidad, es decir, la intervención va a ser a la realidad que existe, no a una situación subjetiva. Entonces, de ahí la importancia del diagnóstico en la educación, de ahí la importancia del diagnóstico en la escuela, de ahí la importancia del diagnóstico para tomar decisiones de cambio, para tomar decisiones de mejora en el servicio que brindan las escuelas, las instituciones educativas, que es la educación que tiene un propósito fundamental, la construcción del aprendizaje del estudiante. Entonces, para hacer mi proceso, recuerden que el diagnóstico, hemos dicho, es un proceso científico, es una indagación científica. Por lo tanto, el proceso de construcción del diagnóstico obedece a todo un proceso de actividades, de metas, de etapas que tengo que desarrollar, ¿no? Primero, recordemos que para hacer un diagnóstico tengo que establecer una planificación inicial. Es decir, debo planificar mi proceso de diagnóstico, establecer mis objetivos, establecer mis metas, establecer cuándo, responsabilidades, comisiones, presupuesto, etc. En qué tiempo lo voy a hacer, en qué hora lo voy a hacer, a quiénes voy a diagnosticar, qué dimensiones de la gestión voy a diagnosticar, ¿no es cierto? De la gestión de la escuela. Tengo mi plan establecido, entonces el plan me va a servir como una guía, ¿no? Me va a servir como un protocolo que debo seguir. Luego voy a recoger la información. Ya tengo mi plancito establecido quién hace el recojo de información, en qué tiempo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Ya recojo la información. Una vez que recojo la información, esa información va a ser tabulada, va a ser sistematizada. ¿Y qué me va a permitir hacer? Luego el siguiente paso viene la interpretación y evaluación de los resultados. Entonces voy a llegar a la conclusión de que en mi escuela hay problemas o situaciones en las que debo intervenir, de repente en el proceso de la enseñanza, de repente en el proceso del aprendizaje, de repente en prever o proveer al docente, al estudiante de los recursos, los materiales educativos en el aula, en la escuela, ¿no? Entonces viene la interpretación. Como ya conozco mi realidad, sé cómo está mi escuela, ¿no? El diagnóstico me permite eso, entonces voy a poder tomar decisiones. Y al tomar decisiones voy a intervenir para resolver esos problemas. Ojo, tampoco el diagnóstico solo me va a dar lo negativo, también me da lo positivo. Entonces también voy a tomar decisiones, aquellas fortalezas que tengo en mi escuela, a nivel de los recursos humanos, los recursos materiales, del presupuesto, a nivel de la comunidad, de mi equipo de trabajo. Entonces voy a empezar a elaborar decisiones cómo voy a mejorar esas falencias y cómo voy a fortalecer o afianzar aquellas potencialidades. Entonces lo voy a hacer, ¿no es cierto? En mi toma de decisiones, generalmente aquí vamos a plantear o a planificar mi plan de mejora. Esto muchos, miren, en la gestión interviene mucho la calidad total que planteaba William Deming, ¿no? Es mi plan de mejora. Evidentemente, recuerden que un plan de mejora hay que evaluarlo en su implementación, hay que evaluarlo en su realización. Entonces, hago el seguimiento de la evaluación. Entonces, este proceso, estas etapas del diagnóstico, me permiten trabajar científicamente.
porque el diagnóstico es un proceso científico, es un proceso de indagación científica, de un hecho, de una realidad, de una experiencia concreta. En este caso, estamos hablando de la realidad educativa de una escuela, de la realidad educativa de una institución educativa. Entonces, ahora sí, la pregunta es, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces empiezo a definir las técnicas que voy a usar, porque si hablamos de una indagación científica, de una investigación científica, voy a tener entonces la participación de técnicas e instrumentos para hacer mi diagnóstico. Entonces, en primera instancia vamos a ver qué técnica voy a usar para mi diagnóstico. Entonces, debemos recordar que la técnica son procedimientos, ¿verdad? La técnica son procedimientos especiales que se utilizan ¿para qué? Para evaluar, para obtener y evaluar las evidencias necesarias, suficientes y competentes que me permitan formarme un juicio, ¿no? Un juicio profesional, un juicio objetivo, de los hallazgos que he detectado al hacer mi diagnóstico. Entonces, la técnica me permite eso, ¿no? La técnica evidentemente no es exclusiva del diagnóstico, la técnica se utiliza en diferentes campos y procesos de la investigación, ¿no? Entonces la técnica me va a permitir a mí, en el caso del diagnóstico, pues, de alguna manera, poner en evidencia, poner en práctica algunas evidencias que necesito conocer para tomar decisiones en lo que voy a hacer, ¿no? Entonces la técnica es el procedimiento. ¿Qué técnicas tenemos para hacer el diagnóstico? Generalmente en la educación se utilizan, no digo las únicas, sino existen varias, pero generalmente se utiliza la entrevista, la encuesta y la observación, ¿no? Existen otras, el focus group, el FODA, el árbol del problema, otras técnicas, ¿no? Pero estamos señalando aquellas que se dan con mayor frecuencia en el diagnóstico, por diferentes razones, ¿no? La entrevista, por ejemplo, es una técnica que te permite recabar información en forma directa, una comunicación directa, ¿no? Entre el responsable de recabar la información, de levantar el diagnóstico y la fuente de información, que es tu entrevistado. La observación, en la educación, algunos investigadores señalan que la observación es una de las técnicas más apropiadas para conocer bien la realidad educativa. Por eso en la investigación cualitativa se recomienda, según Sampieri, por ejemplo, señala que en la investigación en la educación, la observación es una de las técnicas importantes en la investigación cualitativa, porque en la educación hay que hacer la investigación-acción, es decir, la investigación en el propio proceso educativo, ¿no? Se utiliza bastante, ¿no? Debería utilizarse, algunos investigadores en la educación señalan que debería utilizarse como una técnica de mayor importancia. Pero también se usa la encuesta, ¿no? La encuesta, porque te permite de alguna manera, es una técnica que no necesitas estar presente el investigador, puede utilizar otros que apliquen la encuesta. Ahora, también puede hacerse de forma virtual, no necesariamente en forma presencial. Además, en costo, es decir, en presupuesto es mucho más barata, en tiempo también es mucho más rápido, entonces es utilizado, ¿no? En fin, eso ya es la decisión de la validez de la información que quiere obtener el aplicador o el investigador, o en todo caso el que realiza el diagnóstico en la escuela, ¿no? Pero existen las más usadas y existen otras más. Cuando hablamos de la entrevista, debemos señalar que la entrevista, su primer característica, como hemos dicho, permite una comunicación directa con las fuentes de información. Existen dos tipos de entrevista por el tipo de pregunta, por el tipo el procedimiento de realizar la entrevista. La entrevista semi-estructurada y la entrevista estructurada. Cuando hablamos de la entrevista semi-estructurada, estamos hablando que hace uso de un lenguaje cercano a las características de la fuente de información. Es decir, si estoy entrevistando al director de la escuela, si estoy entrevistando al padre de familia, si estoy entrevistando al docente o estoy entrevistando al estudiante. Entonces, el lenguaje que uso va a tener que ser cercano a ello, es decir, a la edad, ¿no es cierto?, al sexo, al nivel escolar, etc. Este tipo de entrevistas semiestructurados
se utilizan generalmente cuestionarios abiertos, con cuestionarios de preguntas abiertas, donde evidentemente las respuestas a una pregunta van a generar de alguna manera coherentemente una siguiente pregunta, para contribuir a esclarecer o a afianzar más la respuesta de la primera pregunta, ¿no? Por eso es que se adapta y se dice pues que es un tipo de entrevista que se adapta, es flexible al procedimiento, a los temas de la entrevista, a la necesidad del interlocutor. ¿De acuerdo? De repente tu objetivo era recoger estrategias el nivel de aplicación de estrategias de enseñanza, y vas hablando de la situación de la constitución de la familia del estudiante. Entonces, va a surgir esa situación en que este tipo de entrevista va a adaptarse. Por eso viene la flexibilidad, ¿no?, en su proceso de desarrollo. Y cuando hablamos de las entrevistas estructuradas, aquí estamos conversando que utiliza frecuentemente este tipo de entrevista preguntas cerradas, preguntas exactas, ¿no? La ficha de entrevista o el cuestionario de entrevista ya vienen con antelación definidas sobre qué tema vamos a tratar y qué quiero saber sobre ese tema, ¿no? Por eso se habla de temas determinados. Ahora, debe indicarse que la entrevista sirve para obtener información acerca de las necesidades, acerca de las maneras de satisfacer esas necesidades que el usuario, en este caso, que el estudiante, ¿no es cierto?, que el padre de familia y el propio docente necesitan de la escuela. Pero la entrevista también es una forma para conocer algunas actividades de las organizaciones, de las empresas, en este caso de la escuela, que pueden descubrir, ¿no?, algunas mala información, malos entendidos, falsas expectativas, incluso hasta alguna resistencia de alguna gente que no está predeterminada al cambio en la escuela, ¿no? Porque a veces nos gusta mucho estar, como decía Vygotsky, nos gusta mucho estar en nuestra zona de confort, ¿no? Cuando empezamos a ver que queremos conocer la realidad para mejorar, para cambiar, existe una resistencia a ello, ¿no? Entonces, en la entrevista vamos a conocer también cuál es la disposición del docente, cuál es la disposición del alumno, cuál es la disposición del director, del equipo administrativo, de los padres de familia, a contribuir a un proceso de cambio y de mejora de la escuela, ¿no? Entonces, la entrevista te permite, al desarrollarse de esa manera directa, conocer esta información de la realidad educativa. Otra de las técnicas que se utiliza para la encuesta es la observación. La observación es una técnica que se caracteriza por ser exploratoria, es decir, tú desde el momento de la observación, en este proceso, al inicio ya tú vas a tener una idea de lo que sucede en el contexto, una idea general, que evidentemente entre más eres parte de la observación que vas desarrollando, te vas enterando con mayor precisión de la información sobre diferentes aspectos y situaciones de la realidad educativa. Ahora, la observación toma en cuenta la cotidianidad, la vida diaria de las personas, es decir, estás observándolo en la misma realización de su actividad. En el caso, por ejemplo, de la educación en el aula, los directores, cuando hacen el proceso de monitoreo, proceso de seguimiento al docente en su desarrollo pedagógico, la técnica que utilizan para el monitoreo es la observación. Ingresan al aula y están observando, ¿no? Tú le puedes preguntar en una encuesta, en un cuestionario de encuesta al estudiante, ¿cuál es tu relación en el momento del desarrollo del proceso del aprendizaje con tu docente, ¿no? El estudiante en la encuesta, tú le pones alternativas. Es agradable, es interesante, es dinámico, es terrible, qué sé, ¿no? Nunca el estudiante va a buscar una respuesta realmente objetiva. Su respuesta tal vez va a estar influenciada en que si se entera el docente qué decisión puede tomar frente a ese comentario, ¿no? Entonces, un poquito, la información hay que tener mucho cuidado para que sea una información objetiva y real, ¿no? Pero en cambio la observación tú vas a observar en el hecho, es decir, si el estudiante dice, no, el profe es agradable, es dinámico en su proceso, sin en cambio tú en la observación vas a poder verificar si eso es verdad, porque estás observando el proceso educativo, estás observando
en la actividad cotidiana del docente en el aula, estás observando en la actividad cotidiana del aprendizaje del alumno. Si es dinámico, es interesante, es tedioso, es aburrido. ¿Te das cuenta? O sea, la observación permite eso. Además, permite pues no solo entender el desempeño del estudiante, te estoy poniendo un ejemplo en el monitoreo del desarrollo pedagógico, no solo entender la situación del docente, del estudiante, sino del contexto que interviene en el proceso educativo. Ahora, cuando hablamos de la observación, hay dos tipos de observación, ¿no? Una observación directa o participante, en la que el que hace el diagnóstico participa directamente de los procesos. Y también existe, pues, otra observación que se hace fuera, es decir, una observación externa, ¿no? Que observas lo que sucede. Pero lo cierto es que lo que se utiliza más en el diagnóstico es la observación directa, la observación participativa. ¿Por qué? Porque este permite un registro minucioso, un registro sistemático de los fenómenos observados en el contexto, de las situaciones que se van a producir. Otra de las técnicas habíamos señalado, y la más utilizada, evidentemente, para algunos, una técnica apropiada, otros no, pero en fin, es la encuesta, ¿no? Que tenemos que conocer, la que también se utiliza en el diagnóstico. Entonces podemos decir que la encuesta es la herramienta expedita para obtener la información sobre procesos, sobre necesidades, sobre aspiraciones e inconformidades con los cuales se puede identificar ciertas fortalezas, ciertas debilidades, ¿no? Entonces, la encuesta te permite, eso sí, conocer el aspecto emotivo de la persona frente a un hecho educativo, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Está de acuerdo con eso? ¿No está de acuerdo con eso? Muchas veces tal vez no lo dice por diferentes razones, pero en una encuesta, que generalmente los cuestionarios de encuesta son anónimos, entonces tiende a buscar la información en ese momento que sirve para diagnosticar nuestra realidad educativa. Bueno, el uso de la encuesta nos permite entonces definir contenidos iniciales, es decir, en una encuesta, como hemos dicho, por el tiempo, por el costo, es rápida, puedes conocer en forma inmediata cuál es la situación que se sucede en la realidad educativa de forma rápida, y esto te permite tener una idea qué proyecto educativo, qué tipo de escuela, qué tipo de acción en el aula, por ejemplo, qué tipo de recursos debes usar para poder explotar el potencial de los diferentes estilos de aprendizaje del estudiante. Entonces, para que exista, para el uso de una técnica necesitamos un instrumento. Por eso dicen muchos que el instrumento va a responder a la pregunta ¿con qué? ¿No? Voy a usar la encuesta. ¿Con qué voy a recoger la información? El instrumento es eso, ¿no? El instrumento es el medio. Recuerden que la técnica es el procedimiento. El instrumento es el medio que se utiliza para recoger información. Evidentemente una información necesaria para dar respuesta al objeto de estudio, en este caso para diagnosticar. Si es en la dimensión pedagógica, para saber cómo está la relación en el aprendizaje del alumno con respecto a la metodología, con respecto a los estilos de aprendizaje, con respecto a la forma de enseñar, ¿no? Entonces, ese es el instrumento, el medio que me permite recoger información. El medio que me permite recoger información y dar respuesta. Porque, ojo, yo recojo información no para que conozca la información y ya, ¿no? Es decir, pueda intervenir para resolver ese problema, para resolver esa falencia, de manera tal que lo que conozco, en este caso el servicio educativo, mejore, ¿no? Sufra un proceso de cambio, un proceso de mejora. Entonces el instrumento responde a la pregunta, ¿con qué voy a recoger información? ¿Con qué voy a conocer esa realidad? ¿Con qué voy a poder recabar esa data para asumir respuestas apropiadas, coherentes a la resolución de los problemas que tengo? ¿Qué instrumentos hay? En concreto, ¿qué instrumentos se utiliza en el diagnóstico? Podemos encontrar fichas, ¿no? Hay fichas que se utilizan para la entrevista, fichas de entrevista, hay fichas que se utilizan para la observación, fichas de seguimiento, fichas de seguimiento, fichas de monitoreo. Hay fichas que se utilizan también para las fuentes documentales, ¿no? Fichas de análisis de documentos. Utilizamos bastante este tipo de instrumentos. Existen también los cuestionarios, que son utilizados sobre todo por la técnica de la encuesta, ¿no? Los datos estadísticos, los test, la lista de cotejos, el diario de campo, la escala de estimación,
La grabadora y la filmadora también se convierten en un instrumento en la medida en que, si estoy haciendo uso de la entrevista, tanto la grabadora como la filmadora me sirve para recabar esa información de forma objetiva y precisa, ¿no? Pero también puedo utilizar la filmadora en la técnica de la observación, ¿no? Puedo filmar todos los procesos que sean. Entonces, estas son los instrumentos, que utilizamos generalmente para realizar un diagnóstico. Entonces, ¿cómo determinamos la técnica del instrumento para recoger la información? Muy bien. Cuando hablábamos del diagnóstico, cuando empezamos a elaborar nuestro plan de diagnóstico, una de las situaciones que vamos a determinar al momento de la planificación es qué fuentes de información voy a utilizar, ¿no es cierto? Y señalábamos que existen dos tipos de fuentes de información de manera general, las fuentes documentales y las fuentes directas. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de una investigación documental, la fuente va a ser documental. Entonces, para esta técnica de investigación, ¿qué debo usar? Un instrumento, que es una guía de análisis de documentos, es decir, una ficha de análisis de documentos, ¿no? La ficha de análisis documental, que me permite hacer una revisión de los documentos, de los datos, que evidentemente en toda escuela van a estar en el archivo. Luego voy a utilizar la encuesta, luego en la técnica de encuesta, ¿qué instrumento voy a usar? El cuestionario en la encuesta, ¿no? Que consiste generalmente en la formulación de preguntas a un número de personas a fin de generalizar los resultados, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de la encuesta. A través de la aplicación de un cuestionario, yo voy a poder inferir, ¿no es cierto?, por situaciones de repente comunes que se van a dar, puedo inferir el resultado hacia un grupo mayor, ¿no? Entonces me permite, a través de la estadística, inferir una proyección, cómo puedo entender esta situación que estoy investigando. Luego tenemos la observación. Y cuando hablamos de la observación, estamos hablando que podemos utilizar la guía de observación o la ficha de observación. En esta circunstancia, por ejemplo, cuando hablamos de la observación, se puede utilizar también listas de cotejo, ¿no? que te permiten hacer una valoración en una escala valorativa, cómo estamos encontrando el proceso que estamos observando, es decir, el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si quiero hacer un diagnóstico del equipo administrativo, cómo va implementando los procesos en la administración, ¿no? Cuando utilizo la entrevista, también voy a utilizar la guía de entrevista o la ficha de entrevista o también el cuestionario de entrevista. Alguien me preguntaba si el focus group es una técnica de diagnóstico. Sí, el focus group también es una técnica de diagnóstico, pero que nos sirve más para analizar ciertos procesos, ¿no? Estoy diagnosticando por qué en la elaboración del instrumento de gestión del PI solo participa un equipo junto con el director para su elaboración y más bien en una plenaria se aprueba. Entonces, ¿por qué no hay participación de toda la comunidad educativa, ¿no? Entonces hacemos un análisis a partir del focus group, ¿no? que tienen a partir de 2 a 5 a 6 personas como máximo. A partir de preguntas se genera una discusión, ¿no? Un poco también te permite recoger la manera de pensar, la forma de entender que tienen los integrantes de una organización, los integrantes de la escuela, frente a diferentes hechos o procesos que se dan en el proceso educativo dentro de la escuela. ¿Qué fuentes de información podemos utilizar? Podemos utilizar nóminas de matrícula, podemos utilizar actas de evaluación, podemos utilizar estadísticas anuales de la institución educativa, la ficha única de matrícula, las programaciones curriculares, el informe de gestión, el plan anual de trabajo. Miren, en las nóminas de matrícula vamos a encontrar algunos datos de números de alumnos. En las actas de evaluación vamos a encontrar los resultados de aprendizaje. En las estadísticas vamos a encontrar información, datos desde el punto de vista del aprendizaje, aprobados, desaprobados, con curso, con 2 cursos. También vamos a encontrar por áreas, vamos a encontrar de repente también cuántos
cuántos estudiantes viven con sus padres, cuántos son procedentes de familias desintegradas. En la ficha única de matrícula, datos de la historia del alumno, la historia del alumno en todo su proceso de formación educativa. En la programación anual podemos recabar información si el docente, en su momento de la planificación, está tomando en cuenta la coherencia de los objetivos estratégicos nacionales, regionales, locales, está tomando en cuenta las competencias al planificar el desarrollo de ciertas capacidades en relación a los desempeños que nos dan los estándares. El informe de gestión anual del director es una fuente también de información porque nos va a dar una data actualizada de lo que está sucediendo en la escuela durante un año, ¿no? El informe de gestión generalmente se hace anual, donde el director en la clausura nos da a conocer cómo fue el año escolar. Entonces, ese documento, que ha sido elaborado a partir de una serie de informes que se ha dado, de una serie de informes que han presentado los docentes a nivel del rendimiento académico en el aula o el rendimiento académico en el área, nos va a generar información que permite valorar la realidad educativa. Entonces, ¿qué voy a hacer con ello? Voy a generar, conocer cómo está, ¿no? Por ejemplo, ¿qué recomienda el Ministerio de Educación anualmente antes de la planificación? Ojo, y está esto previsto en un documento que es el marco del buen desempeño docente, en que el primer dominio justamente tiene que ver con la caracterización, con la caracterización de la realidad educativa, con la caracterización del estudiante. Entonces ahí nosotros estamos viendo, de alguna manera directa o indirecta, cómo es la realidad educativa, y a partir de esa realidad educativa empiezo a planificar mi clase. ¿No es cierto? Voy a empezar a definir cómo voy a entender el proceso educativo, cómo voy a empezar a desarrollar mi programación de unidad, ¿no? Hoy en día se exige mucho que se tenga en cuenta eso, ¿no? Entonces, son fuentes que me permiten. El acta de evaluación, ¿no? Hoy en día se exige, antes de hacer la planificación curricular en la escuela, los docentes se reúnan a nivel de equipos de trabajo y hagan un análisis de los resultados de aprendizaje del año anterior. Entonces son documentos estos, o son fuentes de información que podemos usar para diagnosticar. Pero también, aparte de las fuentes, hay quienes nos pueden dar información, ¿no? Hablamos en el anterior de fuentes documentales, pero también podemos hablar de fuentes directas, de personas, de autoridades, de organizaciones que nos pueden dar información. Si hablamos dentro de la escuela, vamos a tener como fuentes de información o como quienes nos pueden facilitar información para un diagnóstico, tenemos al director, evidentemente, al CONEI, que es el Consejo Educativo Institucional, al personal administrativo en los procesos administrativos que se realizan en la escuela, ¿no? Ahí hay un problema hoy en día de la calidad de la educación y la calidad del servicio, que el trámite administrativo a veces es muy engorroso, ¿no? Hay que ver eso. El padre de familia está satisfecho, insatisfecho con el servicio que le brinda la escuela. Los estudiantes están satisfechos con la forma de enseñar del docente, está respondiendo a sus necesidades, a sus intereses, ¿no? Eso a nivel interno entonces. Y a nivel externo podemos ver lo que sucede en el entorno de la escuela. Los diferentes servicios que se dan fuera de la escuela nos sirven también como información, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, de repente en el entorno de la escuela funcionan algunos negocios y justo cuando los estudiantes es la hora de salida todos los negocios se cierran? Algo está pasando, ¿no? Que es contrario realmente, porque normalmente los negocios cerca de la escuela venden productos que son de alguna manera que gustan de los estudiantes. Entonces ahí está pasando algo, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos también información externa de la Asociación de Exalumnos, de la municipalidad, las entidades públicas o privadas, las entidades de la sociedad civil, ¿no? Entonces, son quienes nos pueden dar información para un diagnóstico. Cuando hablamos quienes nos darán información, también nos estamos refiriendo a ciertas cuestiones en particular en la escuela. Entonces, ahí hablamos de las dimensiones, ¿no?
podemos tener información a partir de la dimensión pedagógica, es decir, del plan de estudios, la metodología, a nivel de la institución, ¿no? Cómo está organizada la institución, cómo son sus funciones, ¿no? Qué tipo de organigrama tiene, ¿no? Cuál es la comunicación horizontal, vertical, a nivel de lo administrativo, con los recursos, cómo están siendo administrados los recursos humanos, los materiales, los recursos económicos. Cómo es la relación en la escuela, ¿no? Cómo es, podemos ver la relación en la escuela y decir, por qué pasa, por ejemplo, si en un salón debe haber, según la norma nos dice, entre 30 alumnos, un promedio en aula, y de repente en el aula hay 7 alumnos? ¿Qué está pasando, no? Ahí hay un problema. ¿Cómo concibe o cómo percibe el padre de familia a esa escuela, a esa institución educativa? Y si percibe así, porque debe haber alguna serie de situaciones o problemas que están generando eso. Entonces, me va a dar información. Una vez que hemos hecho la recolección de datos por las diferentes fuentes de información, ya sean documentales, fuentes directas, en el archivo, etcétera, esa información que hemos recogido la organizamos, la ordenamos, ¿no es cierto? Y ahora hay que analizarla. La hemos ordenado y la hemos organizado. Entonces, en educación se recomienda que cuando empezamos a hacer el análisis de esa información recabada en el diagnóstico, se recomienda usar una de las técnicas que se llama el FODA, ¿no? La técnica del FODA. Se recomienda usarla. Esta es una técnica utilizada por la gran mayoría de los equipos directivos de las instituciones educativas para diagnosticar su escuela, ¿no? El FODA. ¿Por qué? Porque este nos permite conocer, a través de la información que hemos recabado, situaciones a nivel interno que son fortaleza en la escuela y que son debilidades. También nos permite conocer a nivel externo las oportunidades que tiene en el entorno de la escuela y las amenazas que tiene en el entorno de la escuela. Es decir, en educación se recomienda utilizar el FODA como una técnica de análisis de datos. Ojo, previo a ello hay que organizar y ordenar la información que hemos recabado, ¿no? Entonces, muy bien, ya tenemos datos. Lo empezamos a clasificar y a jerarquizar. Entonces, en una columna ponemos las fortalezas, las debilidades, en otra columna ponemos las oportunidades y las amenazas, ¿no? Eso a nivel, evidentemente, ya para luego tomar decisiones, ¿qué hacemos con esta situación? Entonces, ¿qué viene a ser el FODA? El FODA es una técnica que sirve para identificar fortalezas y debilidades, así como también oportunidades y amenazas de la escuela. El FODA busca tener un alcance real de la problemática y de las posibles alternativas de solución al relacionar los distintos aspectos recogidos de la realidad educativa, ¿no? Entonces, es una técnica que identifica ciertos rasgos, ciertas características con las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Pero además, una de las ventajas que tiene un alcance real de la problemática y además un alcance real para la solución de esa problemática. ¿Por qué? Porque los aspectos que se van a dar, las características que hemos recogido de nuestra escuela, en los diferentes aspectos, en los diferentes ejes de análisis, podemos relacionar, ¿no? Es decir, vamos a tener el problema, vamos a tener la causa del problema, vamos a tener la consecuencia del problema, y a partir de eso, ¿qué hacemos? Vamos a plantear una alternativa de solución. Entonces, el FODA, 4 siglos, FODA, FODA, la F significa fortalezas. ¿Y qué son las fortalezas? Son pues las actividades, son los atributos internos de la institución educativa que contribuyen, que apoyan al logro de los objetivos institucionales. Recuerden que en la escuela el objetivo fundamental, la meta fundamental, el propósito fundamental de la razón de ser una escuela es el aprendizaje del estudiante. Entonces, ¿qué fortaleza tengo para yo alcanzar el propósito de aprendizaje planificado como escuela en mi estudiante, que se va a reflejar en su logro de aprendizaje? ¿Qué son las debilidades? Son aquellas actividades, aquellos atributos que al interior de la institución educativa, que al interior de la escuela, dificultan, inhiben el éxito al logro de propósitos
de los propósitos de la escuela, de los objetivos de la escuela. Entonces, si yo me he planteado propósitos definidos que debo alcanzar, objetivos que debo alcanzar, hemos dicho que en la escuela el propósito fundamental de la escuela es el aprendizaje del estudiante. Entonces, estas habilidades me van a permitir no avanzar en ese propósito, sino más bien se van a convertir en dificultad para el logro. Entonces, pueda conocer eso, ¿no es cierto? A través de diagnóstico y en esta técnica de FODA, pueda conocer cuáles son esas debilidades que están dificultando el éxito de mis propósitos en la escuela. ¿Qué son las oportunidades? Tienen que ver con lo que te ofrece el entorno de la escuela, las condiciones. Algunos podrán hablar de las oportunidades laborales, ¿no es cierto? Lo cierto es que qué oportunidades de aprendizaje te muestra el entorno de la escuela. Entonces, por ello vienen a ser eventos, hechos o tendencias en el entorno de la institución educativa que facilitan o benefician el desarrollo del propósito de la escuela, que cuál es el aprendizaje del estudiante, ¿no? Que aprovechándose de forma oportuna y adecuada van a contribuir a ese logro de aprendizaje. Entonces el entorno también se convierte en una oportunidad. También hay amenazas que externamente influyen negativamente o influyen en el desarrollo del estudiante, en la formación del estudiante, negativamente en el logro de su aprendizaje. Las amenazas pues son aquellos hechos o aquellas tendencias en el entorno de la escuela que van a inhibir o van a limitar, van a dificultar el logro de mis propósitos de aprendizaje, de mis metas como escuela, de mi visión como escuela. Entonces, estas amenazas que me da el entorno, es decir, el entorno de la escuela, es decir, la comunidad donde está la escuela, me va a generar esos aspectos negativos, ¿no? Hoy en día la educación está, por ser un fenómeno social, dicho ya por muchos investigadores, está expuesto pues a la influencia de una serie de lacras sociales, de una serie de problemas sociales, de una serie de situaciones negativas que la sociedad produce, que la sociedad lamentablemente se va a dar y que afectan negativamente en el logro de la calidad de la educación que una escuela debe brindar. Muy bien, entonces ya sabemos qué es el FODA. ¿Qué pasos vamos a seguir para realizar el análisis del FODA? Primero, en la primera columna hemos dicho que vamos a identificar ¿qué? Fortalezas y debilidades de la escuela. Agrupamos estas fortalezas y estas debilidades según aspectos. Cuando hacemos un diagnóstico de la escuela vamos a tomar el aspecto pedagógico, vamos a tomar el aspecto institucional, organizacional, vamos a tomar el aspecto de la administración de recursos y materiales educativos, el aspecto comunitario que tiene que ver con la relación de la escuela, la relación de la escuela con la familia, la relación de la escuela con la comunidad. Entonces lo voy a organizar en esos aspectos. En lo pedagógico, en líneas generales, ¿no? Estamos hablando en líneas generales. Dentro del aspecto pedagógico, vamos a tener, por ejemplo, el aspecto metodológico, el aprendizaje, ¿no es cierto? Así, voy ordenándolo, ¿no? Entonces, lo voy agrupando en fortalezas, en lo pedagógico, en cuestiones de estrategias de enseñanza. ¿Qué tenemos? ¿Qué características tenemos? En cuestiones de aprendizaje del estudiante, ¿qué tenemos? Ojo, también vamos a ir ordenando este diagnóstico por director, por docentes, por estudiantes, por padres de familia, ¿no? Es decir, vamos a ir organizando la caracterización de nuestro diagnóstico. Y luego lo jerarquizamos. Una vez que yo lo he ordenado por aspectos, por dimensiones o por situaciones dentro de la escuela, lo empiezo a jerarquizar. Aquellos que son más determinantes para lograr mi propósito o aquellos que son más determinantes que generan dificultad en el logro de mis propósitos. Es decir, de lo más importante a lo menos importante, tanto en debilidades como en fortalezas. Y evidentemente también esto vamos a hacer en lo que se refiere a las oportunidades y amenazas, ¿no? Igual, esto evidentemente en el aspecto externo de la situación que influye en el desarrollo del propósito de la escuela, que es la formación del estudiante, que es la construcción del aprendizaje del estudiante, ¿no? Igualmente voy a jerarquizarlo, dando valores a aquellas oportunidades de mayor expectativa con aquellas amenazas de mayor dificultad que atentan contra la escuela. Una vez hecho eso,
vamos a plantear la alternativa, ¿no? Hemos dicho que un diagnóstico no queda solo ahí, o sea, ya sé mi realidad, entonces hay que plantear soluciones. Y para plantear soluciones voy a recurrir a diferentes técnicas, una de ellas es el árbol de problemas. Esta técnica me permite, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí, si damos un ejemplo, nos permite señalar en el tronco el problema y empezar a ver cuáles son las causas que generan este problema. Y al conocer las causas puedo plantear los efectos que va a producir. Entonces ya tengo esquematizado mi problema. ¿Sí? A partir de esa misma técnica, entonces, ahora voy a plantear mis objetivos de mejora. Viene el árbol de objetivos. En el tronco ahora, entonces, planteo ese problema, lo convierto en algo positivo. Lo negativo lo voy a volver en algo positivo. ¿Cómo cambio? ¿Cómo voy a cambiar en positivo esa situación? Entonces, en el tronco voy a poner nuevamente mi objetivo, por eso se llama el árbol de objetivos, y voy a definir en la parte de las raíces cuáles son los medios que necesito para alcanzar ese objetivo. Y si tengo esos medios, cuáles van a ser los fines que voy a tener como producto en este proceso de trabajar ese objetivo. ¿Se encuentra? Entonces, en la parte inferior, en las raíces están los medios, y en la parte superior están los fines, es decir, lo que debo alcanzar, ¿no? Entonces, fíjense, el árbol de problemas me permite esquematizar el problema y a la vez plantearle la alternativa de solución. ¿De acuerdo? Ahí se va a producir el proceso de cambio, ¿no? Entonces, esto lo usamos ya, después de tener los resultados del FOA, empezamos a buscar cómo resolver nuestros problemas, cómo intervenir profesionalmente para resolver los problemas de nuestra realidad educativa y podamos tener una calidad de la educación. Luego de tener esa información empezamos a hacer la sistematización de datos. Y cuando empezamos a hacer la sistematización de datos, vamos a utilizar una serie de diagramas, una serie de mapas, una serie de matrices. ¿Qué nos permiten estos? Transmitir información importante a partir de imágenes y símbolos. ¿Qué nos permiten estos? Describir contenidos y procesos complejos. ¿Qué nos permiten estos? Producir resultados palpables que identifican la integridad del grupo, ¿no? Los resultados de manera del conjunto de lo que es mi realidad educativa. ¿De acuerdo? Nos permiten eso. ¿Cuáles son esos gráficos que nos permiten representar los resultados? Es decir, ya cuando presento mi informe del diagnóstico, voy a utilizar ciertos gráficos para explicar cómo es mi realidad educativa. Entonces, puedo utilizar los diagramas de pastel, ¿no es cierto? Hoy en día utilizado mucho con el Excel, el programa Excel que sirve mucho para hacer los informes, ¿no? De esta manera a mi auditorio, al equipo de mi escuela, le va a ser más fácil entender, ¿no?, la realidad. Puedo utilizar también los diagramas de Venn, es decir, voy viendo cómo algunos de los problemas que he recogido son comunes en el estudiante y en el profesor. Algunos de los problemas que he recogido son comunes entre el estudiante y el director, entre el director y el docente, ¿no es cierto? O también algunos de esos problemas son comunes a los tres, ¿no es cierto? Entonces acá me permite graficar qué problemas son comunes entre algunos agentes de la educación o son exclusivamente responsabilidad del docente, exclusivamente responsabilidad del estudiante, exclusivamente responsabilidad del director. ¿Se entiende? Así puedo visualizar dónde voy a intervenir directamente para resolver ese problema. También está para la representación de los resultados los diagramas de barra, ¿no? Me pide también aquí, me permite también aquí poder comparar, ¿no? Si por ejemplo estoy viendo el problema de rendimiento del estudiante, ¿ah?, puedo hacerlo comparativo. Entonces, en las barras puedo poner el resultado, por ejemplo, en lo que se refiere a las áreas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de resultados de la prueba S, ¿no? Tenemos los resultados que se han dado en lectura, en matemática, en historia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, puedo graficar resultados. Puedo utilizar también los histogramas, es decir, cómo la línea ha ido avanzando progresivamente, hacia arriba, hacia abajo, en cuanto al rendimiento académico. Acá tienen un ejemplo, por ejemplo, de la prueba S también del 2018, ¿no? Como mire, la línea amarilla va subiendo, va bajando,
va subiendo, va bajando. Ese es un histograma, sube hasta el tope, vuelve a bajar, ¿no? Cómo se mantiene, es decir, en el tiempo, cómo va la información que recababa con el diagnóstico, cómo se ha ido presentando, ¿no? Por eso decíamos que la data que se recoge me permite establecer cómo está en el momento actual y también me permite conocer cómo está en el momento histórico, es decir, cómo ha sido los años anteriores. Entonces, lo represento en un histograma y me va a poder entender mi auditorio mucho mejor lo que sucede en la escuela en relación a un aspecto, rendimiento académico, al aprendizaje, a la enseñanza, a la asistencia del estudiante, la matrícula, por ejemplo, si hemos evolucionado en la matrícula, o hemos disminuido, etcétera. También tenemos el mapa idea, ¿no? Que en realidad el mapa idea me permite construir conceptos colectivos acerca de un determinado tema, es decir, muy bien, hay este problema. ¿De dónde se ocasiona? ¿Dónde se ocasiona? ¿Cuál ha sido la causa? ¿Esto qué consecuencias da? Empiezo a hacer un mapa, ¿no? Para poder explicar desde un punto de vista, como su nombre dice, mapa, poder visualizar dónde está enfocado, dónde está presente el problema que debo intervenir primero y dónde debo intervenir en la segunda instancia. Porque recuerden, algunos problemas son ocasionados, uno genera diferentes problemas. Entonces hay que atacar, como dicen popularmente, la raíz del problema. Tenemos también los diagramas de causa-efecto que me permite representar, es decir, les decía que cuando hacemos un diagnóstico de una realidad, esto me va a permitir saber cuál es la causa del problema y cuál es el efecto del problema. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama en el que podemos ver la causa y el efecto, ¿no es cierto? En este diagrama hay esa relación, ¿no? Porque, ojo, esto es importante para poder interpretar los resultados y conocer bien la realidad, porque vamos a conocer el problema, qué lo ha ocasionado y qué ha tenido como efecto. Es directo, ¿se dan cuenta? Es directo eso, ¿no? Se define el efecto, se identifica las posibles causas, se clasifica las, ¿no? Relación con quién está, con métodos, con estrategias, con personal, con materiales, ¿se dan cuenta? O sea, no va a ir una causa del problema material a una causa, a un efecto de un problema de aprendizaje. Claro que sí, pero va a tener que ser de forma indirecta, ¿no es cierto? Entonces, es un diagrama interesante que nos permite hacer eso. Ahora, también cuando recogemos información, elaboramos tablas. En esta era digital, la informática nos ayuda mucho porque podemos usar las hojas de cálculo, ¿no? Aquí tienen una hoja de cálculo. Entonces, empiezo a elaborar tablas, ¿no? Entonces, esas tablas, generalmente me es más fácil hoy en día trabajar en Excel porque ya son formatos que te busca o que te facilitan información muy bien organizada, muy bien sistematizada, ¿no? Los formatos de las tablas, por si acaso, se pueden registrar de acuerdo a lo que uno quiere, ¿no? Uno va registrando a nivel de colores, a nivel de formas, a nivel de líneas, de columnas, de acuerdo a lo que uno quiere, ¿no? Entonces, uno va a ir asignando incluso la data, quién recogió la data, cuándo recogió la data, es decir, te permite sistematizar información bien ordenadita, ¿no? En las tablas que hoy en día puedes usar el Excel. Muy bien, entonces, en conclusión, las técnicas e instrumentos de recolección de información en un diagnóstico tienen que ver, pues, con conocer la realidad educativa en sus diferentes aspectos, en sus diversas situaciones, en sus diferentes dimensiones, en lo pedagógico, en lo institucional, en lo administrativo, en lo comunitario. Te permiten recoger información dentro de estas categorías o aspectos o ejes de análisis también en subcategorías. Podemos hablar, si hablamos de lo pedagógico, en el aspecto de la estrategia de enseñanza, podemos hablar del aprendizaje del alumno. Es importante. ¿Por qué es importante conocer esto a nivel micro, es decir, en el aula, y a nivel macro como escuela, y mucho más allá a nivel de la localidad? ¿Por qué es importante? Porque al conocer la realidad, al conocer nuestra diversidad, nosotros vamos a poder planificar el tipo de escuela que queremos, el modelo educativo que queremos implementar en la escuela. Y eso se va a reflejar en nuestro proyecto educativo institucional. El diagnóstico, por ejemplo, a nivel macro te sirve
para la construcción de tu proyecto educativo institucional. Es decir, ¿qué quieres como escuela a mediano plazo, a 5 años? ¿Qué quieres como escuela a largo plazo, a 10, 15, 20 años? ¿Qué quieres como escuela? Entonces te permite visionar, ¿no es cierto? Visualizar, visionar el modelo de escuela que quieres tener. Entonces, eso te permite el diagnóstico a nivel de escuela. Pero a nivel micro, podemos decir a nivel interno, en el aula, ¿qué te permite el diagnóstico? Conocer la realidad de tu estudiante, la realidad en su aspecto socioeconómico, la realidad en su aspecto cognitivo, es decir, sus saberes, la realidad del estudiante a nivel de su situación psicológica, ¿sí? Su emoción, su emotividad, su predisposición para aprender. No se olviden que Auswell nos decía, para que haya un aprendizaje significativo, un requisito es la predisposición del aprendiz. Y esto tiene que ver con una cuestión emotiva, con una cuestión psicológica, ¿no? Con la motivación más específicamente. Te permite conocer. Entonces, conoces a nivel en pequeño, en micro, dentro del aula, y conoces a nivel en macro, en amplio, a nivel de la escuela, e incluso a nivel de comunidad, cómo está la realidad educativa. ¿Para qué conocemos eso? Para buscar una calidad de la educación que como servicio debemos brindar como escuela, como institución educativa, como una organización educativa. ¿No es cierto? Esa es la razón del diagnóstico. Para eso levantamos un diagnóstico en la escuela. Eso es actuar desde el punto de vista de la gestión, eso es actuar con eficiencia. Eso es lograr con eficacia las metas. Eso es ser efectivo en la eficiencia y en la eficacia, de acuerdo a nuestra realidad, con nuestras falencias y con nuestras potencialidades. Entonces, las técnicas e instrumentos en el diagnóstico institucional o situacional me permite pues conocer la realidad de mi escuela y a partir de ahí planificar una educación de calidad para nuestros estudiantes. Muchas gracias, jóvenes. Eso es todo lo referente a técnicas e instrumentos de diagnóstico.